Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla el pastor Israel Gómez. Me alegra mucho poder estar en contacto con todos mis amados hermanos a través de las redes sociales. Hoy quiero hablar un rato con todos ustedes relacionado con un tema que a mí pues me preocupa mucho. Me preocupa mucho por lo que está pasando dentro del mundo de la fe, por lo que está pasando en nosotros mismos, que a veces no sabemos quiénes somos. De eso se trata la plática hoy, que no sabemos quiénes somos. Voy a tratar a través de las escrituras crear conciencia de quiénes somos. Quiénes somos, lo importante que nosotros como hombres de Dios, mujeres de Dios, formamos en este tiempo, un tiempo de suma importancia dentro del mundo de la fe. Primero, vamos a ver quién realmente nosotros somos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo? Primeramente, vamos a ir a conocer un poco más de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros somos en el momento dado para el Señor? Vamos a ver un momentito en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. A ver qué nos dice el Espíritu Santo a través con la iluminación que le da a el hermano Juan, el que escribe el Evangelio de San Juan, y dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que Cristo viene a tratar con la nación judía. Ellos rechazaron a Jesucristo. Al rechazar a Jesucristo, entonces, la Biblia dice, el Espíritu Santo ilumina a Juan diciendo, y los suyos no le recibieron. Es decir, los judíos no recibieron a Jesús. Ellos fueron los que prácticamente crucificaron a Jesucristo. Dieron el go para eso. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. En otras palabras, nosotros que ahora no somos judíos ni tampoco somos israelitas, hemos tenido una relación con Dios a través de Cristo. Eso nos da a nosotros la bendición, el privilegio de ya no ser una nación. No es lo mismo ser una nación que ser un hijo. Fíjense que la Escritura dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo, amado hermano que me estás viendo, tú y yo somos hijos de Dios. Eso nosotros no podemos quitarnos de la cabeza otra cosa, sino que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor para el reino. Una cosa es ser hijo de Dios, otra cosa es ser un pueblo de Dios. Cristo vino para que la nación judía siguiera el proceso, pero ellos rechazaron a Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Para qué más realmente nosotros tenemos como bendición? La Escritura es la fuente más maravillosa que nosotros podemos tener para vivir una vida descansando en el Señor, ya que Jesucristo mismo es el descanso. Él es el sábado. Él es el sábado, Él es el descanso en nosotros. Nosotros descansamos en Jesucristo. No importa el día de la semana en que nosotros adoremos, estamos descansando en Él, porque Él es nuestro descanso. Ya no es cuestión de días,
días de fiesta, días de luna. Ahora es tiempo. El reino de los cielos no consiste en bebidas y comidas, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Esa es la paz que tú tienes, esa es la paz que yo tengo. Eso es lo que nos mueve a nosotros, a que nosotros podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora. Y cada cual lo hace en la capacidad en que el Espíritu Santo lo ha ido capacitando. Porque realmente unos son de 100, de 60 y de 30. Y Cristo dijo que a cada cual le dio conforme a su capacidad. Obviamente, amados hermanos, otra de las bendiciones grandes que nosotros tenemos es que nosotros estamos realmente buscando una morada. Estamos buscando dónde vivir. Y eso es interesante porque en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, vamos a ver aquí una escritura que es un baluarte para nosotros. Fíjese que nosotros estamos conscientes, porque la escritura dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, nosotros, tú y yo, vivimos en una morada terrestre, en un cuerpo, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Tú y yo tenemos un espíritu, tenemos un alma, pero también tenemos un cuerpo, que es donde vivimos. Pablo, hablando de los corintios, educando a la iglesia, que es lo que hace el apóstol Pablo, educar a las iglesias para fortalecer su fe, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, es decir, que Pablo nos nombra a nosotros el cuerpo como un tabernáculo, es el lugar de reunión. Ahí estamos tú y yo en este cuerpo. Tú que me estás viendo y yo que estoy aquí, yo realmente, si tú me ves, tú vas a ver solamente mi cuerpo, pero no vas a ver mi alma ni tampoco vas a ver mi espíritu. Por lo tanto, yo soy un ser que tengo un alma, tengo un espíritu y vivo en este cuerpo. Pero yo soy eterno, como tú eres eterno también. La Biblia, obviamente, utilizando a los siervos de Dios con la inspiración del Espíritu Santo, nos abre el entendimiento para que nosotros podamos conocerlo mejor a Él y vivir mejor para Él. Si este tabernáculo se deshiciere, o sea, si tú y yo que tenemos que morir, tú y yo tenemos que morir. Nadie nació para quedarse vivo eternamente, excepto aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro exclusivo Salvador. Y que en el momento de que Cristo venga en las nubes y el Espíritu Santo levante la iglesia, entonces Cristo recibe la iglesia en las nubes. En ese momento dado, si eso sucede ahora mismo, pues ya yo no tendría que morir, porque mi cuerpo y tu cuerpo serían transformados en un abrir y cerrar de ojos, como Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Es una gran bendición poder servirle al Señor. Es una gran bendición poder entender lo que Dios nos habla a través de su palabra, porque esto nos fortalece, esto nos hace más fuertes, nos hace hombres y mujeres con una determinación firme, donde no nos mueve nadie, porque estamos seguros en la palabra y sabemos lo que creemos. Alabado sea el Señor. Ahora, mire qué interesante el apóstol Pablo, siendo educado, iluminado por el Espíritu Santo, dice que este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Un edificio, tú y yo. A lo mejor en este momento dado que estoy hablando contigo, pues tienes una casa de 3 cuartos, 2 baños. A lo mejor pues no tienes una casa de 3 cuartos y 2 baños, sino que vives en un apartamento. Posiblemente no vives en un apartamento, sino que tienes un problema económico y no estás viviendo como tú quisieras vivir. Pues yo te tengo una gran noticia, ahora, porque nosotros vivimos por fe. Y los que vivimos por fe,
creemos lo que realmente no tenemos, porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Y si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo tenemos una morada, aleluya, que ya Cristo la estableció para nosotros, entonces esa es nuestra fe. Tenemos que creer en eso, confiar en eso. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Lo que tú y yo realmente hemos adquirido a través de Cristo es una gran bendición. Ahora bien, entendiendo este punto de quién realmente nosotros somos, también tenemos que entender que no todos realmente somos iguales, somos diferentes. Unos son negros, otros son blancos, otros son mestizos, otros son asiáticos, pero todos en Cristo Jesús somos un solo cuerpo, porque Cristo murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de una salvación que es en una totalidad, es una salvación para todos. Y esa salvación para todos nos hace diferentes. Y esa diferencia nosotros la podemos ver cuando Jesucristo realmente levanta, llama a 12 personas, 12 hermanitos maravillosos, conocidos como los 12 apóstoles. Y también para poder seguir el procedimiento de la iglesia, para que el evangelio siguiera desarrollándose, no solamente Jesús llamó a 12 hombres, sino que también Él llamó a 7 diáconos para que ellos fueran desarrollando el trabajo dentro de la iglesia que había crecido, y era necesario que otras personas también trabajaran en la obra, trabajaran en este asunto que es el reino. Y para eso Dios seleccionó a 7 personas, y de esas 7 personas Dios seleccionó a un hombre llamado Felipe. Gloria al Señor. Felipe el evangelista, conocido como el evangelista. Y Felipe el evangelista es el hombre que realmente pues tiene la facultad de Dios por la cuarta persecución que hubo en Jerusalén. Felipe salió de Jerusalén y llegó a Samaria, y allí hubo un gran avivamiento, y una mujer fue la primera que se convirtió en una gran evangelista. Y hablando de mujeres que se convirtió en evangelistas, Felipe también tenía unas 4 hijas. Conforme a Hechos capítulo 21, verso 9, Felipe tenía unas hijas y eran conocidas como unas mujeres jóvenes, doncellas que profetizaban. Y es interesante, amados, cuando hablamos acerca de este tema de 4 jovencitas que profetizaban, y lo que estamos viendo hoy en día en nuestro medio ambiente de la fe, pues tiende como a confundir la confianza y confundir las bases que Dios ha dejado en Cristo y que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos a través del conocimiento de la palabra. Cuando la Escritura establece que Felipe tenía 4 doncellas que profetizaban, cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de que solamente estas muchachas lo que hacían eran que ellas lo que hacen, lo que el apóstol Pablo posteriormente, más adelante en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo recibe un llamado, 9:15, ya que Cristo llama al apóstol Pablo para que sea apóstol de los gentiles. Y en ese llamamiento que Cristo le hace al apóstol Pablo para ser apóstol de los gentiles, Pablo es apóstol de los gentiles para educar a la iglesia. Pablo lo único que hace es educar a la iglesia, nada más a nosotros. Nosotros tenemos que tener como base lo que Pablo ha enseñado a través de las epístolas. Y una de las enseñanzas que el apóstol Pablo ha dado a las epístolas es que cuando se habla acerca de profetizar es, conforme a 1 Corintios capítulo 14, verso 3, es edificación, exhortación y consolación. O sea, el que profetiza lo que hace es que edifica
edificación, exhortación y consolación, que es lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes. Yo estoy profetizando. Hay un malentendido realmente de lo que es profetizar, porque fíjese, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, Lucas 16, aquí dice la escritura, al filo de la letra, que la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Es decir, que si Cristo dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan, pues la ley y los profetas son hasta Juan. Nadie puede violentar esa verdad. Cristo predicó en la ley y Cristo dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. De ahí en adelante, aleluya, el apóstol Pablo posteriormente habla acerca de que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De Corintios capítulo 12. Pero realmente esta escritura hay que verla de otro punto de vista, donde ya el que profetiza, aleluya, es para edificación, exhortación y consolación. Una vez más, eso está en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 14, y lo vamos a leer para que sea la escritura la que hable. 1 Corintios 14, versículo 3, dice así al filo de la letra: pero los que profetizan hablan a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esta es la palabra de Dios. No hay otra verdad que no sea la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos acerca, aleluya, de que estas 4 jovencitas eran unas grandes evangelistas, lo que hacían prácticamente era edificar, consolar y bendecir a los hermanos. Por lo tanto, es importante entender que éramos diferentes, somos diferentes los unos a los otros, así como lo fue diferente Felipe, así como lo fue diferente el apóstol Pedro. Pedro era un hombre que era prácticamente un líder. Pedro era un hombre un poquito violento en su carácter. Pedro era un hombre que, aún habiendo tenido una experiencia con Jesucristo, tenía sus problemas teológicos, porque el apóstol Pablo tuvo que venir a reclamarle al apóstol Pedro de que él, siendo judío, se mezclaba con los gentiles y quería jugar en los dos bandos. Pablo entonces le llama la atención, porque Pablo viene a educar a la iglesia, que es lo que yo estoy tratando de hacer ahora con miles y miles de lo que me puedan estar viendo. Mi intención no es ir por encima de la ética de nadie. Mi intención simplemente es educar, que es lo que nos hace falta a nuestras congregaciones. Y eso lo convalido con los años que yo llevo sirviéndole al Señor y los años que he pastoreado, que me he dado cuenta que realmente lo que falta dentro de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo es educación, pero educación teológica. No una filosofía de hombre, no un concepto de hombre, no aquello que realmente puede traerle beneficios al ser humano. Porque Santiago es bien enfático en esto, que es otro tipo de hombre. Santiago es un hombre que es un discípulo. Y Santiago, capítulo 3, hace referencia a que hay 2 tipos de personas. Y yo realmente me identifico mucho con el apóstol Santiago, porque él nos da a nosotros una iluminación más clara de lo que realmente hoy en día nosotros vemos a través de las iglesias, megas iglesias, a través de tantos ministerios que hay, que a veces es más confusión que otra cosa, a veces es más buscándose un billete que otra cosa, a veces más buscando la gloria humana que otra cosa. Y lo voy a probar por las escrituras. Santiago capítulo 3, comenzando en el versículo 13, dice la escritura de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os hastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cualquier persona que se salga del mensaje que el apóstol Pablo recibió de Jesucristo, cualquier persona que predique otro evangelio, obviamente cae en lo que el Santiago aquí acaba de mencionar. Y es que, aleluya, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni miráis ni mintáis contra la verdad. Cualquiera que predique otro evangelio que no sea que el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 1, aleluya, Gálatas capítulo 1, vamos a buscarlo de inmediato, las escrituras están aquí, que es el GPS, es el que nos va a dirigir a nosotros a realmente conocer la verdad. Gálatas capítulo 1 nos dice exactamente, aleluya, lo que nosotros queremos entender en estos momentos dados. Mi alma alaba a Jesucristo. Gálatas capítulo 1, aquí lo tenemos inmediatamente. Fíjense que Gálatas capítulo 1, aleluya, él se maravilla, el apóstol Pablo, de que hayan dejado realmente el evangelio de la verdad, y le dice, comenzando en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amados hermanos y amigos, esto es más serio de lo que usted se pueda imaginar. El evangelio es la plataforma para hacer un comercio elegantísimo, donde corren millones y millones de dólares, que al final de la carrera no sé qué van a hacer con ese dinero, porque en el arrebatamiento de la iglesia, aleluya, en el arrebatamiento de la iglesia, cualquiera que predique otro evangelio, definitivamente esa persona se queda en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, Pablo recibe esta revelación y es claro, y el versículo 11 de Gálatas capítulo 1, vamos a darle más énfasis a esto. Mas si hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Alaba. Pablo es el último de los apóstoles. Y como es el último de los apóstoles, no puede haber otra forma de ser sino el último de los apóstoles. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Aleluya. Y ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo es el último de los apóstoles. 15:9. 1 Corintios 15:9. Ahí vamos a ver que el apóstol Pablo es el último de los apóstoles. Dice así: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hablando del apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Si Pablo es el último de los apóstoles, increíble la palabra, cómo nos pone a relieve, cómo nos revela la verdad. Porque la palabra es la verdad. Si Pablo es el último de los apóstoles, ¿cómo es posible entonces que existan otros apóstoles?
Conteste usted la pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque Juan, allá en Apocalipsis, Juan capítulo 21, Juan cuando tiene cuando se le quita la sábana, cuando tiene la revelación del Apocalipsis, en la isla de Patmos, Juan, en un momento de su vida, donde estaba desterrado, donde no tenía nada sino sufrimiento, ahí, Juan, en Apocalipsis capítulo 21, verso 14, cuando Juan tiene la revelación del futuro. Juan estaba en el presente, pero estaba viendo en el futuro, porque Juan es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Juan, Apocalipsis capítulo 4, verso 1, le dice el ángel, sube acá, es decir, que subiera a donde estaba el Señor. Sube acá, tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando Juan sube, comienza a tener la revelación de las cosas que iban a suceder luego. Lo que posteriormente va a ocurrir cuando el Espíritu Santo levante la iglesia, Cristo la recibe en las nubes. Comienza entonces un proceso profético donde ni tú y yo vamos a estar, porque tú y yo nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia, a menos que, aleluya, nuestras vidas estén totalmente distintas al orden de Dios. Juan, en el versículo 14, lo único que Juan ve allí es, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿dónde están los apóstoles que hoy en día están por ahí a millones? Dígame usted. Si esto no es un asunto de que tenemos realmente que, como dice Judas, aleluya, tenemos que contender contra los santos del Señor. O sea, hay que buscar la manera en que alguien tiene que levantarse para tratar de traer la verdad. Y cuando la verdad se trae, no trae muchos amigos. Pero los que son de arriba, ellos entienden. Amados hermanos y amigos, nosotros tenemos de Dios una gran bendición como hijos. Sigamos adelante, sigamos luchando. Cuidado con tanto movimiento raro que hay hoy en día, por ahí moviéndose, buscando otras cosas que no sean la salud y el bienestar espiritual tuyo y mío. Hay muchas personas que realmente son hombres maravillosos de Dios y mujeres maravillosas de Dios, pero todavía no han tenido realmente esa iluminación que viene a través de la palabra. Una segunda escritura que quiero traer, que ha sido la que realmente me ha dado una pequeña dirección adicional. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Y déjeme decirle algo. Es la única vez que usted va a ver esta palabra en las Escrituras. Una sola vez y se encuentra aquí. Mire si esto es importante. Segunda de Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Oiga bien, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Iluminación. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Tener iluminación de la palabra. Y cuando tenemos iluminación de la palabra, sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos y estamos seguros de que si el arrebatamiento de la iglesia ocurre en estos momentos, nos vamos y el Señor nos recibe en las nubes. Sigamos fieles al Señor, sigamos luchando nuestra carrera,
Sigamos firmes, no dejes que nadie te mueva de lo que tú has creído, porque tú eres muy importante para el Señor. Te amamos y te queremos, y nuestro único objetivo es tratar de poner un granito de arena en lo que ya hemos tenido por gracia, y por gracia lo queremos compartir con todos ustedes. Que la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que la pasen bien.